demuestra que el ser humano es la obra prima de la creación de Dios. Y aunque el pecado deformó la imagen de Dios en el ser humano, Jesús vino a restaurar esa imagen y a colocar un punto final a la historia del pecado. Para empezar, leamos Génesis capítulo 1, versículo 27. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Este texto es el punto de partida de la existencia humana. Aquí no hay medias tintas. El texto no discute, no coloca en tela de juicio. El texto afirma: Dios creó al ser humano, punto. No hay explicaciones. ¿Lo aceptas o no lo aceptas? Ese es un asunto tuyo. Pero no hay lugar para argumentaciones. Sin embargo, en nuestros días la teoría de la evolución, que contradice la obra creadora de Dios, es aceptada como si fuese ciencia. Los defensores de la evolución llegan al punto de enseñar la teoría como si fuese una realidad comprobada. Pero a pesar de todos los esfuerzos para intentar probar que la evolución es ciencia, queridos, sigue siendo solo una teoría. Ahora, lo que necesitamos saber es que el origen del ser humano también es un tema involucrado en el gran conflicto entre Cristo y Satanás. Y por eso el enemigo no sabe qué más hacer para diseminar sus ideas, contrarias a las enseñanzas bíblicas. Para comprobar lo que digo, no tienes más que abrir cualquier libro de ciencias en las escuelas, incluso desde los primeros años. ¿Y qué encuentras? Frases que aseguran que hace millones de años, entre comillas. O si no, mira, prende tu televisor, busca algún programa científico, entre comillas, ¿y qué escuchas? Algo como: este ser ha evolucionado desde hace millones de años. Bueno, dentro de ese bombardeo de ideas evolucionistas, que no es más que un intento de quitarle la palabra teoría a una teoría que no ha podido ser demostrada, bueno, la Biblia afirma que el ser humano fue creado por Dios a su imagen y semejanza y con un propósito establecido por Dios. Tal vez a estas alturas te preguntes: bueno, ¿cuál es la diferencia? Lo cierto es que estamos vivos y eso es lo que importa. Ah, no, querido, no es así. La diferencia entre haber venido a la existencia como resultado de la evolución o como fruto del amor divino es mucha, es grandísima. Porque mira, si eres fruto de la evolución, entonces tu vida es un acaso. Eres fruto de la casualidad y jamás le encontrarás sentido a las cosas. Pero si crees que eres fruto del amor de Dios, entonces sabes de dónde vienes y hacia dónde vas. Y eso le da sentido a todo, inclusive a las situaciones más absurdas de la vida. Saber que viniste al mundo con un propósito puede marcar la diferencia entre una vida derrotada o una vida victoriosa. Te voy a contar algo que sucedió en Phoenix, Arizona. Phoenix es una tierra desértica. Parece no tener vida, pero la gente habita en ella como en cualquier otra ciudad del mundo. Las palmeras que la adornan son la más grande prueba de que el ambiente puede ser hostil, pero si tus raíces buscan el agua de la vida, no hay sol capaz de destruirte. Bueno, fue en Phoenix que conocí a Esteban, destruido, sin ganas de vivir, demasiado joven para creer que había llegado al fin de la línea. 30 años, mira, quisiera yo tener 30 años para hacer tanta cosa que nunca salió del mundo de mis sueños. Sueños. Esteban no tenía sueños. Creo que nunca los había tenido. Había crecido en un ambiente hostil, cruel, injusto, maltratado desde pequeño por el padrastro. Pensaba que sobrevivir ya era bastante, pero sufría. No era feliz. Es que nadie puede ser feliz con
descubrieron el potencial escondido en lo recóndito del alma. Esteban tenía alas y no volaba, entonces las alas lo estorbaban. El mundo no necesita de mí, se quejó. Creo que si hoy desapareciese, nadie sentiría mi ausencia. Nada soy, ni siquiera terminé mis estudios. ¿Te das cuenta? Esteban vivía más preocupado con lo que no era que con lo que podía llegar a ser si colocase su vida en las manos de Dios. Ignoraba que Dios nunca permite que alguien nazca sin un propósito en la vida. Mira, querido, una simple vara en la mano de Moisés abrió el mar rojo. Una semilla de mostaza se transformó en árbol y en sus ramas las aves del cielo hicieron sus nidos. Un poco de sal transforma el sabor de la comida. Una cantidad insignificante de levadura transforma la estructura en la masa. 5 pequeños panes y 2 pececitos alimentan una multitud hambrienta. En otras palabras, todo en la vida es trascendental cuando cumple el propósito de su existencia. ¿Por qué Dios no podría tomar la vida de un joven de 30 años y sacudir al mundo con esa vida? Pero todo va a depender del hecho de saber por qué y para qué estás en el mundo. Esteban asistió a las reuniones de evangelismo que estaba dando ahí en Phoenix y aquella semana entregó su vida a Cristo. Y eso cambió el rumbo de su existencia. El otro día recibí una carta de él donde me cuenta las cosas extraordinarias que Dios está haciendo a través de su vida. Bueno, Génesis 1:26 presenta la idea de que Dios te creó con un propósito. Antes de crear a Adán dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Dios, querido, no nos creó por acaso. No fue un acto impulsivo, intempestivo, fue planeado. ¿Eres consciente de eso? Ah, pastor, entonces, ¿por qué nada me sale bien? Calma, calma, no desesperes. Ten paciencia, colócate en las manos de tu Creador y verás salir el sol de un nuevo día para ti. En la tercera parte de este estudio veremos lo que significa la imagen de Dios en el ser humano. En el libro de Génesis encontramos que Dios creó al hombre a su imagen. Ahora, el hecho de que Dios haya creado al hombre a su imagen y semejanza constituye la diferencia fundamental entre los seres humanos y las demás criaturas. Las otras características distintivas entre el hombre y los animales son aspectos secundarios de esta única cualidad, la imagen de Dios. La imagen de Dios le imparte especial significado y armonía, inteligencia, diseño a la vida humana. Ser un ser humano es haber sido creado a imagen de Dios. Eso es lo que declara la Biblia. En el Génesis se menciona 3 veces el hecho de que Dios nos creó a su imagen. Está en Génesis 1:26, 1:27 y 9:6. Estos pasajes muestran la gran importancia que reviste la imagen de Dios para el grandioso propósito de la humanidad. Ahora, este no es un simple hecho histórico, sino que está estrechamente ligado al asombroso potencial humano. Veamos una perspectiva general de este fascinante tema. ¿Qué enseña el primer capítulo de Génesis acerca de la imagen de Dios? Génesis 1:26 dice, voy a leer de nuevo. Entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra. La relación que el hombre tiene con Dios es lo que lo separa de todos los otros seres vivientes. La flora y la fauna ya habían sido creados. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre fue el broche de oro de la creación física y fue dotado
con la capacidad de gobernar a la naturaleza. De todo lo que Dios creó, solo el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. En las Escrituras no se explica en términos precisos lo que quiere decir a imagen y semejanza de Dios. Las palabras imagen y semejanza sugieren un parecido, sea físico o espiritual. Expresan la idea de similitud. Desde luego, el hombre no posee todos los poderes de Dios, no posee todas las cualidades, los atributos del gran Dios creador. En la Biblia, la relación entre Dios y el hombre se presenta como la de un padre con sus hijos. Y los hijos, tú sabes, suelen parecerse mucho a los padres. La Biblia no dice mucha cosa con relación a la semejanza física, pero habla del carácter. El ser humano traía el carácter de Dios en él. Por eso, Dios le confió el poder. Adán podía nombrar a los animales y cuidarlos. Podía también cultivar la tierra, proteger la tierra. El ser humano, en su estado original, reflejando el carácter de Dios, no traía la voracidad egoísta que tiene él. El carácter humano, después de la entrada del pecado, ha sido deformado. Hoy día cada vez quieren más, y en esa loca corrida de ganancia, no le importa lo que le sucede al semejante, mucho menos a los animales o al medio ambiente. El ser humano fue creado en amor y para el amor. Por eso es que Dios le creó una compañera. Adán debía mirar a su esposa como a sí mismo. Ella sería llamada varona porque había salido de su propia carne. Esa preocupación por el semejante, por los animales, por la naturaleza, el reflejo del carácter de Dios en el ser humano, a cuya semejanza había sido creado, a la semejanza de Dios. Infelizmente, querido, el pecado entró al mundo y el carácter perfecto del ser humano empezó a deteriorarse. Esa palabra deteriorarse es muy interesante. Significa descomponerse, malograrse, poco a poco. Hoy, el ser humano no es ni la sombra de lo que fue. Es una caricatura grotesca de Adán y Eva. Un remedio desastroso del carácter de su creador. Y aquí vienen las contradicciones, mira. Mientras el evolucionismo enseña que el ser humano viene de formas inferiores de vida, mientras según los evolucionistas el hombre en su estado original no pasaba de un animal que fue evolucionando hasta cobrar la forma de un mono, un hombre de neandertal, o un ser primitivo y grotesco que se transformó en el curso de millones de años en un ser inteligente. Mientras el evolucionismo hace eso, la Biblia enseña todo lo contrario. El hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios y por causa del pecado se fue deteriorando hasta convertirse en el ser violento, egoísta, mezquino, capaz de cometer las peores atrocidades. Esto nos lleva a considerar otro asunto. La muerte de Cristo en la cruz es una de las más grandes pruebas de la creación perfecta de Dios. ¿Por qué? Dime una cosa, ¿qué necesidad tendría Dios de enviar a su Hijo a morir si la humanidad estuviese evolucionando para mejor? ¿Por qué habría que detener una trayectoria de progreso?
Pablo confirma esto al declarar en Romanos 5:12, mira lo siguiente, Romanos 5:12. De consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres, pues que todos pecaron. ¿Te das cuenta? El pecado entró por un hombre, por causa de Adán entró la muerte y pasó a todos los seres humanos. En Adán, después del pecado, empezó el proceso degenerativo. Y por eso justamente fue preciso que Jesús viniese al mundo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con Dios e iniciar el proceso de restauración. Porque en este momento estamos en el proceso de degeneración, de depravación, de deterioración. Y Jesús viene para iniciar el proceso de regeneración, de restauración, de devolvernos a la imagen de Dios. Llegamos al fin de este estudio. El pensamiento central en esta parte es la restauración final del ser humano. La teoría de la evolución nos lleva necesariamente a un túnel sin salida. Por más que el ser humano de nuestros días haya inventado muchas cosas fabulosas, por más que el ser humano de nuestros días haya llegado al espacio, haya progresado en el tratamiento de las enfermedades, la teoría de la evolución no puede negar que toda la tecnología y los avances de la ciencia no han podido cambiar la naturaleza egoísta del ser humano. Lo han vuelto sofisticado, sí. Hoy se mata, se roba, se comete las peores atrocidades con refinamiento y sutileza. Se cometen los peores asesinatos sin tomar un cuchillo o una piedra, ni siquiera un revólver. Se puede hacer todo eso vistiendo terno y corbata y sentado en una bella oficina. ¿Qué esperanza le resta al ser humano? ¿Acabará un día ese espíritu egoísta y voraz? ¿Inventará la ciencia algún día un chip capaz de cambiar el carácter malo del hombre? No. Sin respuestas. Pero la Biblia hace todo lo contrario. Ella te muestra esperanza, la esperanza de un cielo nuevo, de una tierra nueva. Te muestra el milagro de la conversión y te dice que cuando Cristo vuelva, esto mortal será vestido de inmortalidad y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad. ¿No es eso maravilloso? Oh, querido, el dolor de esta vida llegará al fin. Cristo vuelve para ponerle un punto final al proceso de deterioración que inició el pecado. La muerte, la enfermedad y la miseria de este mundo no prevalecerán para siempre. El futuro es mejor para los que creen en Dios.